Dios les bendiga y les guarde, amados hermanos. Qué alegría, qué gustazo saludarlos hoy lunes 30 de septiembre. Comenzamos una nueva semana y despedimos un mes, se nos fue septiembre. Y seguimos en la serie El fruto del Espíritu. Hoy es el día 15 y este devocional se titula La paciencia de Dios. Qué paciente es Dios, mis amados hermanos. Y a veces qué impacientes somos nosotros. Estamos hablando del fruto del Espíritu y hablamos del amor, el gozo, la paz y ahora comenzamos a hablar acerca de la paciencia, que es un tema con el que luchamos porque no nos gusta esperar. ¿A quién le gusta esperar, mis amados hermanos? Los seres humanos nos las hemos ingeniado para hacer todo rápido. La máquina de escribir para escribir rápido. El microondas para calentar la comida rápido. Los medios de transporte, carros, aviones, helicópteros, trenes para transportarnos, para viajar rápido. Todo lo queremos hacer rápido. El tiempo es money. Time is money, dicen en inglés. El tiempo es dinero. Y de pronto eso crea en los seres humanos esta impaciencia, estrés por siempre estar haciendo algo, siempre despertarnos temprano y luego ir al trabajo y luego regresar, ir al gimnasio y luego regresar a hacer algo y siempre producir, siempre la siguiente carrera, el siguiente trabajo, el siguiente empleo, el siguiente proyecto. No hay tiempo que perder y tenemos como una obsesión por no esperar. Y somos impacientes, los seres humanos somos impacientes, ¿no? Hacer una fila, no nos gusta hacer una fila. Y pagamos con tal de no esperar. Y es clásico, ¿no? El ejemplo de cuando estás en el semáforo, dicen que la medida de tiempo más pequeña, incluso más corta que el nanosegundo, es la medida de tiempo que existe entre que se pone la luz verde del semáforo y ya te está tocando el claxon el de atrás. Porque somos desesperados. No somos pacientes, mis queridos hermanos, y por los próximos 3 días vamos a estudiar acerca de la paciencia. No sé si ustedes son de esos, pero yo soy de esos. Pones un video en YouTube y si está hablando muy lento, el que está hablando le pones por 2, ¿no? Espero que no me pongan por 2, yo de por sí hablo rápido, imagínate si me pones por 2. Si era una cosa así como de buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga, espero que esto haya sido bendición para ustedes. Oye, no se entiende nada, ten paciencia, mi amado hermano. Hasta Dios descansó. ¿Sabes eso? Que Dios descansó el séptimo día después de crear el mundo, hasta Dios descansó. ¿Cómo no vamos a descansar tú y yo, que somos simples mortales? Dios nos quiere enseñar acerca de la paciencia, del descanso, de la espera, de la pausa. ¿Y sabes por qué? Porque Él es paciente. Vamos a estar hablando acerca de la paciencia. Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia de Dios. Mañana vamos a hablar acerca de la paciencia en las pruebas. Y el siguiente día vamos a hablar acerca de la paciencia con otras personas. Se va a poner bueno este tema de la paciencia. No se despeguen. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu paciencia con nosotros, Señor, mortales, pecadores, seres humanos, Señor, con defectos. Pero gracias por tu paciencia para con nosotros. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te agradecemos. Y te pedimos que nos ayudes a ser como tú, paciente y grande en misericordia. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amados. Mira cómo dice Éxodo 34:6, que es la descripción de Dios más repetida en toda la Biblia. De hecho, es el texto que más se cita en la Biblia. La Biblia a veces cita la misma Biblia. Interesantemente se repiten los mismos textos, las mismas frases, las mismas palabras en otras partes de la Biblia. Este es el texto que más se repite en toda la Biblia. Es una definición de Dios, no me gusta decir definición como si Dios fuera algo que puedas definir, es una presentación de Dios. Dios es una revelación de Dios. Mira cómo dice. Y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová mismo proclamó de sí mismo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira y pronto en misericordia. Dios es un Dios paciente, no se enoja fácilmente. Ahora, sí tiene ira, pero en su debido tiempo. Tiene paciencia. Mira cómo dice otros textos, mira cómo dice Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de Dios? ¿Menosprecias las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Me gusta este texto, aunque dice algunas palabras que tal vez no entendamos, vamos a explicarlas. Su benignidad, o sea, su bondad es bueno, Dios es bueno. Su paciencia es tolerante, espera. Su longanimidad, ¿qué es eso de longanimidad? Longanimidad es la capacidad de soportar algo desagradable. La capacidad de soportar algo que no es agradable. En inglés se dice long suffering, que traducido así muy rústicamente sería sufrir por mucho tiempo. Longanimidad. Dios es alguien que es bueno, es paciente, es longanimo, no sé cómo se diga eso, pero es alguien que, y nótalo cómo le dice este texto, es un texto que el apóstol Pablo está diciéndole duramente a nosotros, seres humanos pecadores, ¿ignoras las riquezas? O sea, qué grande es Dios en benignidad, en paciencia, en longanimidad. O sea, en otras palabras, ¿no has visto cómo Dios te soporta todas tus tonteras? Y aún así ignoras su bondad que te llama a arrepentirte. Dios te soporta, Dios te tiene paciencia, está esperando que te arrepientas, mi amado hermano, que vuelvas a Él. Mira cómo dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, Dios no tarda su promesa. Había quienes decían, oye, ¿por qué Cristo no viene? ¿No dijo que iba a volver? ¿Por qué no venía? Y digo, en esa época se había tardado unos 20, 40 años, hoy ya se tardó 2000 años, pero la Biblia dice, no tarda. El Señor no tarda su promesa, como algunos piensan que la tiene por tardanza, sino que es, mira como dice la Biblia, paciente con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente con nosotros porque quiere que vengamos al arrepentimiento. Otro texto de 2 de Pedro 3:15 dice así, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en los otros escritos. Queda claro, mis hermanos hermanos, que Dios es tan paciente con nosotros. Ay, Señor, Él es tan paciente con nosotros. Y nosotros somos tan rejegos a veces, pero Él es paciente. Y nos tiene paciencia porque quiere que vengamos al arrepentimiento y obtengamos su salvación. ¿Qué nos enseña la paciencia de Dios, mi amado hermano? Incluso, ¿sabes que Dios es incluso paciente en los momentos que algunos piensan, oye, ahí no fue paciente Dios, ahí fue cuando más paciente fue? Por ejemplo, dos de los eventos que muchos se preguntan, oye, ¿cómo Dios pudo hacer eso? El diluvio. ¿Cómo Dios pudo ahogar a tantas personas y mandó el diluvio sobre tantas personas? ¿Por qué no es un Dios de amor? ¿Por qué hizo eso? Y luego otro texto donde Dios ordena a su pueblo que vaya y haga juicio contra naciones paganas y conquiste y mate a los cananitas. Y uno dice, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios ordenó eso? Y sabes que en ambos casos la palabra de Dios dice que les tuvo mucha paciencia. Que les tuvo mucha paciencia. Mira cómo dice 1 de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, solo 8, fueron salvadas por agua. Oye, dice Dios, dice la Biblia que Dios, cuando mandó el diluvio, esperaba el arrepentimiento de aquellos pecadores con paciencia. Y tardó Noé en construir el arca. Y les decían, viene un diluvio, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y se burlaban de él. Incluso en esos momentos de juicio, Dios tuvo paciencia porque es lento para la ira y pronto en misericordia. Y mira cómo dice también en Génesis 15:16, no lo voy a leer, pero nos explica que cuando Dios planeaba juzgar a las naciones paganas, dice, y va a esperar hasta la 4ª generación. Va a esperar hasta la 4ª generación para entonces juzgarlos, esperando a ver si se arrepienten. Ese texto de Dios que mira la maldad de los hijos y los padres hasta la 3ª y 4ª generación, no se habla de un Dios que guarda rencor durante varias generaciones. Es al contrario, es un Dios que tiene paciencia y juzga y tarda en juzgar porque está esperando que se arrepientan, amado hermano. No agotemos la paciencia de Dios. Algunos de nosotros ya estamos al límite, ¿no?, con la paciencia de Dios. Ni una más, mi amado hermano, ni una más. Valora la paciencia de Dios. Reconócelo ahora mismo. Arrepiéntete ahora mismo. Regresa a Él ahora mismo.
Déjame te digo 4 enseñanzas sobre la paciencia de Dios. Número 1, valoremos la paciencia de Dios. Mi amado hermano, a veces damos por hecho la paciencia de Dios. Como los niños consentidos, ¿no? Los niños consentidos de pronto son consentidos a veces porque sus papás le dicen, te voy a castigar si haces eso, y lo vuelve a hacer y el papá no lo castiga. Dios no es así, ¿eh? Pero a veces esos niños consentidos se aprovechan de sus papás. Ay, no me va a castigar. Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Y a veces así somos como seres humanos. Abusamos de la paciencia, de la gracia de Dios. No, mi amado hermano, no abuses, valora la paciencia de Dios. Número 2, responde a la paciencia de Dios. ¿Cómo se responde a la paciencia de Dios? Con amor y arrepentimiento. Ama a ese Dios que te tiene tanta paciencia y arrepiéntete. Número 3, experimenta la paciencia de Dios. Mi amado hermano, cuando entendemos lo paciente que ha sido Dios con nosotros, eso nos motiva a también nosotros ser pacientes en la prueba, a ser santos en la vida, a vivir para Dios. Mañana hablaremos más de la paciencia en las pruebas. Por lo pronto, la 4ª enseñanza, compartamos la paciencia de Dios con otros. Compartamos la paciencia de Dios con otros. Dios es tan paciente y quiere que seamos como Él. Si somos hijos de Dios, hay que ser como Dios y ser pacientes con otros. Pasado mañana hablaremos de la paciencia de Dios con otros. Por lo pronto, déjame terminar recordando una historia, una parábola de Jesús, la parábola del hijo pródigo, que más bien se debe llamar la parábola del padre amoroso o de los 2 hermanos, donde se nos muestra la paciencia de Dios. Dios es este padre en la historia, es un papá, al que su hijo le dice, papá, dame la herencia que me corresponde, o sea, ya muérete papá, quiero tu herencia. Y el papá lo hace, le da la herencia, y el hijo va y la malgasta en borracheras, en cantidad de cosas terribles que no quiero ni mencionar. Y el padre, todos los días, se asomaba a la ventana, salía a la puerta de su casa a ver si el hijo regresaba, todos los días. Y cuando finalmente el hijo regresó, el padre salió corriendo. Eso no era digno de un hombre. No le importó las reglas de urbanidad. Salió corriendo a abrazar a su hijo y lo besó. Ese es Dios, mi amado hermano, ese es Dios. Ese es Dios. Que sale todos los días a la puerta, a la ventana, a ver si ya regresamos. Regresa hoy, mi amado hermano. Regresa hoy. No agotes la paciencia de Dios, que es grande en misericordia. Lento para la ira, pero tiene ira. Vivamos la paciencia de Dios, valorémosla, respondamos con amor y arrepentimiento, experimentémosla en las pruebas y compartámoslas con otros. A partir de mañana seguimos hablando de la paciencia. Gracias, Padre Santo, por tu paciencia con nosotros pecadores. Queremos ser como tú. Queremos valorar tu paciencia. Arrepentirnos, Señor, venir de regreso al hogar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.